Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? Buen día, buen día. Aquí estamos, agradeciendo como siempre una nueva jornada electoral con mucha incertidumbre. Me voy a bajar del auto y los voy a saludar. Bueno, me estoy bajando acá en la mesa de extranjeros, vamos a ver quiénes son los primeros que llegan a este lugar de votación. Estamos esperando la presidenta de... No vino. No vino. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pobrecito del que entre primero a votar. Bueno, acá estamos en la escuela 4, como cada una de las elecciones. Bueno, bienvenidos electores. Primero llega el correo, verificamos que esté la urna cerrada, entramos a la escuela y las urnas ya estaban todas abiertas y en la espera nuestra, sí. Ya me encuentro afuera de la escuela 1, donde ya cuando apenas ingresé soy un cartelito que dice buen domingo de elecciones. Me encuentro en la escuela 1, pero las urnas no llegaron todavía. Bueno, vemos que uno de los hombres que, bueno, obviamente tiene sus complicaciones, que no puede quedarse como fiscal, pero lamentablemente la ley es así, que no le quieren dejar de fiscal. ¿Tiene familia? Tiene familia, se le complica quedarse. La escuela 502. Nos estamos bajando ya en la Buena Morfa. Llegó con el Lili Móvil al club. Qué lindo votar ahí. No sé vos qué pensás, qué te imaginabas por aulas modulares, pero sí, eso es como un biombo, escuela no como normal. la de la escuela normal. Aquí desde la escuela 7, bueno, vemos mucha gente. Estamos en la escuela número 12. Se vino con todo usted, ¿eh? Sí, con toda la tradición. Hoy a las 3 de la tarde votó el 50% de personas. Todo el equipo de la Opinión Semanario, todo el equipo de Singalera, trabajando durante toda la jornada para llevarles, incluso con la motocam de Juanita, para llevarles toda la información. Ya cerraron la puerta, la acaban de cerrar, y aquí en el jardín todavía mantenemos abierto porque el timbre no sonó a pesar de que son las 6. ¡Vamos! Ahora sí se escucha. Bueno, sonó la campana y bueno, no quedaba gente dentro del establecimiento, así que bueno. ¿Fueron a votar? Sí, fuimos a votar. No me acuerdo de eso. Nosotros de acá, nosotros de San Pedro, me estás mintiendo. ¿Fuiste a votar? Y bueno, y después de ahí que viniste por un helado. Nos mostraban el centro cosmopolita con una cuadra de fila de gente que nosotros pensábamos estar esperando para festejar. La fila esta para cobrar lo que alquilamos los autos para llevar la gente. La verdad es que es impresionante la imagen de esa larguísima fila de todas personas que dependen de cobrar este dinero en su colaboración hacia una determinada lista. Acaba de llegar Cecilio Salazar. Creo que hemos sido el candidato, sin duda alguna, hemos sido el candidato más votado. Muy sorprendida realmente por los resultados. ¿Lo esperaban? Sí, la verdad que sí, porque lo sentíamos en la calle. Chao, gracias como siempre a todos. Singalera, periodismo y pasión. El viejo de la galera no se la puede sacar. Parece que hubieran pasado 8 meses, 9 tal vez, de las elecciones, respecto de lo que ha sido una semana de una intensidad brutal y macabra para los sanpedrinos respecto de lo que sucedió a partir de que ese día, cuando estábamos haciendo esa transmisión, Nayara estaba viva. Era el día de las elecciones, el domingo 13 de agosto. A la mañana estaba viva. A la tarde también estaba viva. A la noche, ¿qué pasó? Vamos a tratar de reconstruir lo que sucedió en aquella jornada de las elecciones, que por supuesto todos están esperando que hagamos un análisis de los resultados, de por qué ganó Milei en San Pedro, de por qué quedó la lista como quedó de la oposición, cómo fue la elección de Ramón Salazar, cómo fueron las diferencias. Pero sí, claro, les puedo decir y sintetizar que Carolina Píparo hizo una elección extraordinaria, que pocos por ahí saben quién era Carolina Píparo, a menos que hayan ido al acto de Milei. Todo eso podemos hablar, de cuántos votos sacó uno por sobre el otro, de por qué finalmente la lista de Ariel Rey fue la que se impuso, qué es lo que está diciendo en este momento el oficialismo, qué es lo que dice la gente en la calle, cómo se disparó la inflación, cómo se disparó el dólar. Todo eso pasó en esta misma semana. Pero para el momento en que eso iba pasando,
nadie sabía si Nayara estaba viva en otro lugar. Eso suponían, aunque no les guste, muchas de las personas que sabían que no estaba en la casa, no la habían visto, no sabían que había sido de ella porque alguien la había visto por última vez con una campera negra, con un pantalón de jean, con una remera animal print, con cadenas doradas y borcegos negros. A nadie le llamó la atención. ¿Por qué? Reitero, porque ya había habido otros episodios en los que Nayara se había ausentado de su hogar. El más recordado es el de 2021, en plena pandemia, cuando la familia tuvo que ir hasta Bolivia para encontrarse con ella porque fueron varios días de búsqueda. Entonces, como en todo pueblo, empezaron las conjeturas y bueno, tal vez se fue otra vez, tal vez no está, tal vez. Su propia familia recién fue a radicar la denuncia de la desaparición de Nayara. Les recuerdo que el día 13 es el día de las elecciones. El día 16. El día 16, la abuela de Nayara, Elsa Romero, se presenta, radica la denuncia y a partir de allí se dispara lo que nosotros conocemos, los periodistas, la policía, las fuerzas de seguridad, como búsqueda de paradero. Ahí estaban todas las claves respecto de a quién estábamos buscando, una joven de 25 años, a la que se había visto por última vez el día domingo, había sido vista por una tía que fue entrevistada por las fuerzas de seguridad para que contara y demás. Buscábamos a una chica de estatura mediana, de cabellos castaños, con tatuajes que habían sido identificados. El más visible era el que tenía en la cara, que decía la palabra Flow. Y vinieron todas las conjeturas, incluso las opiniones. Ustedes saben que esta especie de cloaca sin depuradora que es de la red social, empieza a decir, y bueno, ¿qué querés? Y sí, y viste, y qué sé yo, que puede ser tal cosa, que puede ser tal otra, mientras había gente preocupada por la búsqueda. ¿Qué más? ¿Qué sabemos y qué no sabemos del crimen de Nayara? Hasta la noche de las elecciones, Nayara estaba viva. Esto es lo que sabemos. El día 16, la abuela radica la denuncia. Se dispara el parte, como les dije, de búsqueda. Durante toda la jornada del 16, comienzan los investigadores a olfatear que algo no cerraba. Y ese algo que no cerraba eran algunas cosas que en esta cloaca sin depuradora, que es la red social, que fueron mensajes que se cruzaban. Mensajes que se cruzan. Salió a comprar y después no la vi más. Ese era uno de los mensajes. Ese posteo que decía que era entre Antonella Russo y Flor Multicolor, reconocía a Antonella con Flor Multicolor, que no sabemos quién es. Conmigo estaba. Comimos y después fue a comprar y no vino más. Nadie más la vio. Eso decía este posteo, que alguien sumamente sagaz, que pertenece a nuestras fuerzas de seguridad, advirtió y empezó a sospechar. La vio por última vez Antonella, Flor Multicolor. ¿A qué lugar fue? ¿Dónde había estado la noche en la que perdió la vida? Comenzaron las contradicciones. Y también con muy buen tino comenzó esta sospecha de saber
¿por qué en esa cloaca sin depuradora, que es la red social, aparece otro posteo que dice: se me disparó sin querer el Facebook de Nayara? ¿Cómo hace alguien ajeno para que se le dispare el Facebook de otro? Decía Antonella Russo, hoy detenida, prima de Nayara: el Face de Nayara se me abrió en mi celular porque apreté una publicación de ella. Y lo más probable que lo abramos de nuevo con autorización de su abuela para leer algún mensaje o algo que nos dé alguna data. Repito, no sabemos nada de ella. Por favor, alguna info que tengan, manden al privado. También fue la intuición, la sagacidad, la sabiduría, la experiencia. La verdad no tengo la más remota idea de cuál fue la clave que desencadenó ese mismo jueves un allanamiento del que los medios no habíamos tenido noticias sino hasta mucho después. El allanamiento se hizo en el propio domicilio de Nayara. Y en ese domicilio, algo que nadie quiso comentar, se secuestraron 2 celulares. Uno era el de ella. Les recuerdo, la última vez que se la había visto había sido el domingo, cuando todavía estaba viva. Ese celular del que supuestamente se disparó este ingreso a Facebook para ver si había algo que incriminara a otras personas, para revisar si ella había dejado algún tipo de testimonio, fue el que permitió que la doctora María del Valle Viviani ordenara las primeras medidas. Ese allanamiento, el secuestro de ese celular, la espera, la búsqueda y el tratar de reconstruir los pasos. En esas primeras declaraciones comenzaron a notar algunas contradicciones. ¿Ustedes creen, les digo a ustedes los que están escuchando, que realmente los que están detenidos son los autores materiales o creen que hubo más personas? ¿Cree la fiscal que hubo más personas? Hay hermetismo total en la investigación y obviamente no la vamos a entorpecer. Pero sepan ustedes que el jueves fue el día que se hizo la denuncia. Perdón, el miércoles. Y al día siguiente, el 17 precisamente, fueron estos allanamientos, fueron estos posteos, fueron estas sospechas y fueron las primeras medidas que toma la Fiscalía de la doctora Viviani. Esa tarde, casi a la noche, casi noche, en realidad la noche, una persona advirtió que flotaba un tambor en cercanías del lugar donde se encontraba pescando. No es como se supuso en un principio, que ya se sabía lo que había dentro del tambor, ni nada por el estilo. Ese tambor, hay un detalle que lamentablemente no podemos confirmar oficialmente, pero hay un detalle que nos sorprendió a todos. Ese tambor estaba soldado. Es decir, que hubo tiempo para soldar, tiempo y herramientas para soldar un tambor. ¿Estaba realmente soldado? El hombre llamó a la prefectura cuando se dio cuenta que adentro había envuelto un cadáver. ¿Qué es lo que te hace pensar cuando vas al lugar donde apareció el tambor que quien se deshizo del cadáver tuvo que haber recorrido mucha distancia en un vehículo que podría ser el que está secuestrado, pero también no, para deshacerse de ese tambor donde estaba el cuerpo de Nayara? El cuerpo de Nayara hablaba por primera vez cuando lo encontró ese pescador, cuando llegó la prefectura y lo sacó del tambor, cuando la prefectura le avisó a la policía y la policía le avisó a la fiscal, la policía, además del secretario de Seguridad, le avisaron a la fiscal que había aparecido el cuerpo de quien sin lugar a dudas
era el de Nayara, porque había sido reconocida por la vestimenta, por los tatuajes, por la contextura física, bueno, por todo. No había ninguna otra posibilidad de que no lo fuera. Trabajaron ahí en el lugar, hicieron las primeras observaciones, hay filmación y fotos de ese momento, fotos macabras verdaderamente, de todo lo que sucedió a partir de ese momento. Nayara había sido brutalmente asesinada. Brutalmente asesinada. ¿Qué es lo que se sabe a la mañana de hoy? Se sabe que la familia tiene muchas dudas. Se sabe que la familia piensa que hay un prófugo. Se sabe que hay un gran malestar porque pasó el lunes, el martes y hasta el miércoles a la tarde. Pero aún con los peores reclamos, no se podía ni siquiera presumir que hubiese habido alguna posibilidad de salvar la vida de Nayara. Porque Nayara estaba muerta desde el domingo a la noche o desde, a lo sumo, desde el lunes a la madrugada. Eso es lo que dice la autopsia. Una autopsia a la que todavía no hemos tenido acceso, pero que sabemos, señala que había al menos 7 heridas cortantes. Alguna de ellas, efectuadas con una especie de rastrillito o zapín, de acuerdo a un informe al que solamente tuvo acceso un medio nacional, en este caso TN Noticias, porque ningún periodista local había podido llegar a ese tipo de detalles. Sí sabemos que mucho de lo que decía esa información, que había, o sea, que era lo que se habían secuestrado en los distintos allanamientos, hablaba de secuestro de elementos que pudieron haber sido utilizados para matar a Nayara. ¿Dónde? No lo sabemos. Hay muchas suposiciones de dónde. Por el momento, nadie puede hablar del tema. Y hoy, a la mañana, y esto ya se los digo también a mis compañeros, porque me están preguntando por qué no se escucha la aplicación, les los digo a mis compañeros, le dieron la libertad a Antonella. Antonella ya está libre. No había ningún modo, por el momento, de que pudiera aportar mayores datos que los que aportó. ¿Qué es lo que hizo que ya fuera liberada? ¿Con quién estuvo? ¿En qué lugar sucedieron los hechos? ¿Cuántos allanamientos faltan? En total, los que nosotros conocemos son 4. 2 son en el mismo domicilio de la víctima, en la casa de adelante y en la casa de atrás, donde vivía Antonella con su pareja y donde vivía su prima. Queda en este momento una persona detenida. ¿Es esa persona la que mató a Antonella? ¿Cuántas personas tuvieron que intervenir para deshacerse del cadáver? ¿Cómo hicieron para meterla adentro de un tambor de 200 litros, sellarlo, soldarlo, veamos, no agujerearlo para que fuera al fondo, arrojarlo a las aguas del riacho, recorrer toda esa distancia, que a muchos nos hace acordar siempre con estas apariciones misteriosas? O sea, yo pensaba, ¿se acuerdan cuando apareció Branto Ayala allá en el medio del campo? ¿O se acuerdan cuando apareció el cadáver de Florencia Cresta? ¿Por qué hasta el momento no se pudo caratular como femicidio, sino como homicidio agravado
y el agravado es por la forma en la que se deshicieron del cadáver. No lo sabemos ni lo vamos a saber hasta que la doctora Viviani no dé a conocer algunos detalles de la investigación que lógicamente mantiene en secreto para poder dar con todos los autores, no solo del crimen, sino también de lo que sucedió con ese cuerpo, que ayer después de la autopsia, que señalaba estas puñaladas, estos cortes, digamos, que tenía, uno de ellos decisivo, alcanzó una arteria y otro el pulmón, le fue entregado este cuerpo en la cochería a la familia para ser sepultado cerca de las 5 de la tarde allí en el cementerio Parque. De ahí, la familia fue a la marcha, los amigos fueron a la marcha, algunos activistas también fueron a la marcha y dijeron muchísimas cosas. ¿Quieren escuchar un poquito de lo que pasó en la marcha? Nos encontramos en Mitre y Obligado, donde en este momento se hizo una convocatoria para una posterior marcha que piden justicia por Nayara Durán, la joven que fue encontrada este jueves por la noche en cercanía del río. Se encuentran familiares, vecinos, amigos, allegados. Es muchísima la convocatoria con carteles en los que piden justicia. Vamos, Flor. La gente apoya a su familia en esta convocatoria que recién comienza. El patriarcado hay que ponerle fin. Todos los días, tanto en el Estado argentino como en el mapa mundial, se cometen asesinatos brutales hacia las mujeres. Cuando se habla de feminismo se está hablando de igualdad. Hoy se está hablando de un asesinato a una de las mujeres. Debemos de decirle a la justicia que se saque la venda, que se la destape. Queremos una justicia justa, no ejemplar. La justicia debe ser justa. La justicia debe de estar al servicio de los pueblos y de los pueblos. No se debe de consentir ni de permitir el abuso, la violencia vicaria. Debemos de entender el machismo, erradicarlo. Hay que decir basta, hay que decir un stop. Cuando estamos mirando este horror, si comienza esta convocatoria con posterior marcha en la que se pide por Nayara. ¿Me decís tu nombre? Florencia Antonias. Bueno, veo que vos la conocías. Sí, mira, nosotras estamos cansadas de esto. Queremos que se hagan más políticas públicas, que tengan acceso todas las mujeres, que se haga presente salud mental, porque esto es un abandono total. Porque de Nayara sabían hace mucho tiempo, pedía ayuda a gritos. Intentamos todo, hacerla igual. Un turno a 3 meses. Claro, un turno a 3 meses o el desamparo que hay desde la supuesta o supuesto acompañamiento que hay desde el municipio, totalmente mentira, totalmente mentira. Totalmente, hoy esto es el claro ejemplo de que es totalmente mentira. Droga, suicidio, ¿qué cosa malo tiene que pasar para que digan, che, loco, vamos a poner las pilas con salud mental? Con el supuesto, ¿dónde está como esta mujer ahora? El supuesto, sí, la supuesta Secretaría de Género. Yo nunca la vi funcionar porque toda la gente cae donde estamos nosotros. Donde estamos nosotros caen todas las mujeres. Tratamos de hacer lo que podemos. Nayara fue con nosotros, es mi prima también. Fue con nosotros, tratamos de ayudarla, pero con los recursos que tenemos hacemos lo que podemos. Yo viví mi propio caso y me cansé de pedir ayuda en los lugares de acá de la Comisaría de la Mujer y el municipio también. Y la única forma fue meterme en un lugar como este para poder salir sola por los medios. Pero no hay solución para esto y el salud mental es un tema muy importante también que está muy deteriorada. Yo por mi parte tengo a mi hermano en mi casa también y me encargo totalmente yo y hay muchas cosas que a veces al psiquiatra hay que recordarles, las enfermeras también están saturadas, así que falta mucho, hay que seguir avanzando. ¿Me decís tu nombre? Cecilia Yerno. Cecilia, gracias por tu testimonio. Bueno. Lo que venimos a pedir justicia por todos los casos que están sucediendo acá y en toda la provincia de Buenos Aires. Vemos que los familiares están
Bueno, esto era parte de la marcha que ayer comenzó en la esquina de Mitre y Obligado, pleno centro de la ciudad. Se desplazó hasta el edificio de la Fiscalía. Desde la Fiscalía, la mamá de Nayara dijo que quien quisiera acompañarla, la acompañara porque querían ir a la comisaría y ahí fue donde denunció que había gente prófuga. Claro, ustedes en este momento se están enterando que una de las personas detenidas ya fue liberada por decisión del juzgado de garantías porque no había elementos suficientes para mantenerla detenida. Obviamente, estamos dispuestos a hablar con quien desee aclararnos cuál fue su rol, su participación y demás. Pero lo cierto es que, hasta el momento, esto es lo que está en manos de quienes están a cargo de la investigación. ¿Falta? Sí, falta muchísimo. Falta saber si esto fue un crimen salvaje, falta saber si fue un femicidio por cuestiones que desconocemos y que están atadas a la detención de su actual pareja, podemos decir. Falta saber si meter un cadáver dentro de un tambor y tirarlo al río puede hacer un mensaje. Falta saber cuánto tiene que ver el tema de la droga, que ustedes saben atraviesa a San Pedro de una manera feroz, brutal y además, tengan en cuenta esto, hipócrita. Hipócrita. Porque la droga en San Pedro no es patrimonio de los pobres, de los adictos y de los que roban para drogarse. La droga en San Pedro es un tema bastante más grave, de esos que uno no ve venir, porque decían, están los monos en Rosario. Bueno, pero no pasa, bueno, hasta que pasó todo lo que pasa en Rosario, o lo que pasa en el conurbano, o lo que viene sucediendo aquí, que cuando encontramos algo es un porrito, un poquitito de cocaína. El mismo día que apareció el cadáver de Nayara, hubo allanamientos aquí en la calle Chivilcoy al 300 y en Río Tala, en lo que fue la vieja sede de la UATRE. Un detenido, una persona de unos 50 años que fue interceptada ahí en la esquina de Miguel Porta y General Pueyrredón. Estábamos distraídos. ¿Qué fue lo que sucedió? Y otro tema que nos atraviesa y que ustedes dirán, ¿de qué estás hablando? Es el tema de la salud mental. En cada una de las intervenciones que ustedes han escuchado últimamente, la gente se queja porque no tiene turno, porque no puede internar a su pariente, porque hay una, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Hay una locura ideológica y estigmatizante de que resulta que los padres quieren tener internados a sus hijos. Les encanta a los padres tenerlos internados. Si así como se los estoy contando, hay gente en San Pedro que se dedica a arruinar pibes que están en recuperación y que dice, lo que pasa es que los padres no lo aguantan, lo quieren tener internado, no podemos tener presos a los chicos. Hay gente que la milita ideológicamente con los padres, con las familias y demás, y es la gente más progre. La más progre dice que los padres, los amigos, no toleran un loco en la casa. Y lo digo de esta manera porque realmente es así. No toleran un loco en la casa. No importa si tenés diagnóstico de esquizofrenia, de déficit de atención, de lo que sea. El día que empezás el tratamiento dicen, no lo podemos internar. ¿Por qué no se puede internar? Porque no hay lugares donde internar a un adicto. Entonces, si sos pobre, estás condenado al balazo en la calle. Y si tenés plata por ahí, a lo mejor te pueden pagar un tratamiento privado, pero ni siquiera teniendo plata es una posibilidad. Y lo escuchás todo el tiempo. ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con los suicidios en San Pedro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este crimen? ¿Por qué en la marcha se hablaba del tema salud mental? Esta semana, el equipo de salud mental, que está muy preocupado por lo que viene sucediendo,
en vez de seguir con el tema de las charlas de género, de que nos autopercibimos o que nos ponemos de tal manera o que... bueno, en vez de seguir con toda la cantinela de los banners, la charlita, la deconstrucción y demás, tuvieron una buena idea de hacer un relevamiento en las escuelas de cuáles eran las necesidades. Yo no tengo ni idea de cómo son los resultados, pero le pedí por favor a la doctora Paola Baccari que nos cuente qué es lo que dicen las escuelas, los padres, los chicos y demás que tienen como preocupación, porque ya tienen en mano los resultados. Y de acuerdo a eso, como lo hemos dicho tantas veces, incluida la pandemia, sin datos no hay nadie que pueda gobernar. Y les pregunto a todos los que se presentaron a elecciones, ¿qué datos tienen de la salud mental de San Pedro? ¿Qué datos tienen de la droga en San Pedro? ¿Qué datos tienen de la cantidad de población? ¿Qué datos tienen de un censo poblacional? ¿Qué datos tienen? Porque este es uno de los temas claves y no tiene que ver exclusivamente con el orden, con la represión, con toda esta cantinela que nos quieran vender. Tiene que ver con si nos ocupamos o no nos ocupamos del tema. La doctora Paola Baccari está en línea. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo va? Hola, buenos días. Bueno, la licenciada, tengo que decir, vengo diciendo la doctora, disculpe. Sí. ¿Qué es lo que arrojó esta encuesta que ustedes hicieron, o este relevamiento, perdón, que ustedes hicieron en todas las escuelas de San Pedro? Bueno, yo te cuento, Lili, hace 2 meses me convoca el intendente y Pablo Piccioni a armar un área de salud mental de la Secretaría de Salud que no existía, ¿sí? Cuando hablamos de salud mental, creen que solamente son los profesionales, y era lo que había. Bueno, armamos esta área de salud mental y lo primero que me propuse fue decir, bueno, área de salud mental, pero ¿qué datos tenemos? Entonces me puse en contacto con Educación y armamos una encuesta, un formulario para adolescentes. Esta encuesta se puso en funcionamiento a través de Educación, a través del método de formulario de plataforma Google, donde los chicos tenían que acceder, digo los chicos porque hubo un formulario para adolescentes y otro para familias. Ajá. Tenían que acceder a un link y contestar una serie de preguntas. Esto se realizó durante 2 meses. La jefa distrital lo bajó a las directoras y las directoras tenían que bajarlo a las preceptoras para que tanto en instituciones públicas como privadas. La preceptora tenía que transmitírselo a los jóvenes, a los alumnos y a las familias para que la contestaran. Pues te cuento que de todos los adolescentes de las escuelas de San Pedro, 1.103 adolescentes la contestaron. ¿Cuánto? 1.103. 380 mujeres y 350 varones. Y 380 mujeres, 350 varones y 373 sin especificar fueron anónimas. ¿Sí? Sí. Fíjate la cantidad de adolescentes que hay en San Pedro. O sea, me lo decís porque, perdón, porque yo sinceramente... Por la falta de compromiso. Claro, exacto, porque, o sea, la población de adolescentes de San Pedro y de familias que deberían estar preocupadas por su salud mental, sobre todo después de haber atravesado la pandemia, tendría que ser, no sé de cuántos, porque realmente no tengo ese dato. ¿Cuántos tendrían que haber contestado? 1.103 contestaron adolescentes y 748 respuestas de familia. Ah, nada. Nada. Acá te habla del compromiso. Claro. Si uno empieza a verlo, ¿no? Sí, sí. Voy al de adolescentes, lo tengo acá, tengo los dos en la mano, así que te voy a ir contando. De los adolescentes, la franja que más contestó y coincidió con las familias fue la franja entre 13 y 14 años. Sí. Cuando recién ingresan a la escuela secundaria. ¿Sí? Sí. Bien, fue la franja que más contestó. Vuelvo a hablar, es decir, que tanto instituciones públicas como privadas hizo esto, ¿eh? ¿Está? Bien. Sí. Se le hicieron distintas preguntas. ¿Querés que te vaya contando más o menos qué preguntas? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Por ejemplo, ¿realizás alguna actividad recreativa fuera del ámbito escolar? El 68,9% contestó que sí y el 31,1% contestó que no. ¿Y qué actividades extracurriculares realizan? En primer lugar salió deportes, todo tipo de deportes, segundo lugar actividades artísticas, tercer lugar idiomas y cuarto lugar actividades de envión. Sí. Con respecto a
¿Cómo es la opinión de tu familia respecto a esta elección? La mayoría asegura que su familia está de acuerdo con las actividades que realizan y los apoyan e incentivan a continuar. Bueno, después se le preguntó qué actividades te gustaría hacer y no hacer. El 64,7% contestó que sí, que argumentaron que no la hacen por falta de tiempo, de iniciativa, de interés, ¿sí? Pero hay, por ejemplo, hay montones de preguntas, por ahí esto es muy largo. ¿Cuáles son los temas de la vida diaria que más te preocupan? A ver. ¿Sí? Voy a leer las más importantes porque es larga la encuesta. ¿Sí? Sí, las preguntas claves, digamos que... Sí, porque se hicieron varias preguntas. En primer lugar, lo que más les preocupa a los adolescentes es lo académico. Las tareas, las notas, desaprobar exámenes, pruebas, repetir el año. En segundo lugar, el futuro. Terminar el colegio, decidir qué estudiar. En tercer lugar, la situación del país. En cuarto lugar, el bullying. En quinto lugar, las drogas. En sexto lugar, el suicidio. Y una respuesta que nos sorprendió fue morirme. ¿Sí? Luego le siguen problemas familiares. Luego le siguen los vínculos con los pares, perder amistades, sentirse solo, no tener amigos. Luego le sigue la relación con el cuerpo, la imagen corporal, el comer, engordar, la altura, el peso, los estereotipos, que acá nos saltó algo de trastornos de ingesta alimentaria. ¿Sí? Luego nos sigue sentir que nadie los comprende y escucha. Luego la soledad y finalmente la falta de comprensión y empatía por parte de los profesores. ¿Sí? Sí. Acá podríamos pensar si los primeros puntos son lo académico y el futuro. Pensamos en algunas charlas para chicos de 15 y 6 años acerca de la orientación vocacional, el despegue familiar, el despegue familiar pensando lo que significa la vida universitaria, el irse, ¿no? Una cosa que no sé si está, digamos, establecida dentro de la encuesta. ¿Cuál es el nivel socioeconómico de los que respondieron? Esto lo tenemos dentro más o menos de la encuesta con las escuelas que respondieron. Ajá. ¿Sí? Esto es la primera encuesta que hacemos, Lili, como para saber, no queríamos preguntar tanto. No, entiendo, digamos, de que tuvieron que ir a los puntos que más les interesaban en este momento, pero que también tiene mucho que ver quién puede responder de acuerdo a su propia problemática. Sí, o sea, que a su propia realidad. Bueno, o sea, no es lo mismo una persona que tiene resuelta techo y comida que una persona que no tiene resuelta esas necesidades básicas. Por eso lo hicimos en instituciones públicas y lo hicimos en instituciones privadas. Bien. ¿Y las respuestas fueron por igual, en porcentuales, de por públicas igual. Y privadas? Bien. Sí, fueron por igual. Bueno, después preguntamos si lo conversas con alguien, y esto es importante. Ellos dijeron que sí, pero en primer lugar aparecen los amigos, en segundo lugar la familia, pero en la familia está puesto el lugar de la madre. ¿Sí? Y fíjate vos, vamos viendo lo que fuimos viendo a través de toda la encuesta, y lo que vamos viendo es la ausencia del adulto. ¿Sí? Y en tercer lugar pusieron el psicólogo, el gabinete de la escuela, nutricionistas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que estamos viendo es esto de la figura del adulto. Que repitamos, primer lugar, amigos. Sí. En segundo lugar, la familia, pero está puesto en la familia el rol de la mamá. Sí. Y en tercer lugar, el psicólogo, el gabinete de la escuela, el nutricionista. Porque, a ver, lo que vimos en la encuesta es que muchos chicos contestaron, quiero ir al psicólogo, pero no me dejan. Ajá. Sí, cosa que nos llamó mucho la atención. Y tiene que ver con esto de la mirada del adulto hacia el profesional de la salud mental, que hay que derribar estos mitos de que al psicólogo van los locos, que yo pensé que ya estaba derribado. ¿Sí? Sí. Bueno, después hay una pregunta de ¿cuál de los siguientes frases se siente identificado? Había distintas frases, y en primer lugar se siente identificado con en primer lugar, 260 chicos, o sea, un 23,6% que comparten, 23,6% contestaron que comparten poco tiempo con los abuelos. Ahí volvemos a la figura del adulto. Sí. Lili, que necesitan rescatar esa figura.
que es el adulto, el abuelo, vamos pensando, ¿no? En esta encuesta, porque, bueno, tuvimos reunión de la mesa intersectorial. Cuando decís la mesa y todas esas cosas, digamos, que a mí particularmente me alteran bastante. No, no te tiene que alterar. ¿Quiénes son los que, pero ¿quiénes son los que están ahí? Porque, bueno, nosotros armamos... Porque mucho debate, poco resultado. Bueno, esta mesa la armamos cuando armamos la encuesta, está integrada por educación, está integrada por salud, está integrada por seguridad, está integrada por el área de violencia, está integrada por deportes, está integrada por gente del CPA, es una mesa de abordaje intersectorial e interdisciplinario. Sí. ¿Sí? Hay psicólogos, hay nutricionistas, hay fonoaudiólogos, hay trabajadores sociales, está la gente de política de género, la gente de defensa civil. ¿Y cuál sería, digamos, la acción concreta después de este relevamiento que hicieron para efectivamente ocuparse de esta situación? Bueno, ¿querés que siga con la encuesta o querés que te conteste eso? No, o sea, vamos con las dos cosas, o sea, hacemos esta pausa y después seguimos con la encuesta. Sí, las acciones concretas vamos a empezar a trabajar con talleres en las escuelas porque tenemos que trabajar en la prevención y no charlas, talleres, porque los chicos ¿qué pidieron? Hablar de salud mental. Ajá. ¿Sí? Y salud mental es muy amplio, Lili. Vos tenés bullying, tenés las mamás, pudimos hacer reuniones con las mamás que tienen niños con autismo. Es muy amplio el espectro de la salud mental, sí. Las adicciones, ¿sí? Y empezar a trabajar el valor de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esta mesa? Porque esta encuesta... Y ahí esos talleres, ¿quiénes los van a dictar? Profesionales. Bien. ¿Profesionales del ámbito público, del ámbito privado? ¿Cuántos del profesionales? Ámbito privado, bueno, yo te cuento, he tratado de conversar, hablando del ámbito privado. Sí. El problema que estamos teniendo es una sobrecarga y sobreexigencia sobre la salud mental pública. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado, hablo de los psicólogos y los psiquiatras, no trabajan con obras sociales ni prepagas. No. Entonces la gente que tiene obra social y prepaga termina cayendo en el ámbito público. Sí. Y nosotros no podemos absorber todo. ¿Sí? Sí, eso está claro. O sea, lo que no está claro es por qué no hay acciones por parte del Estado contra las obras sociales que no le pagan a los psicólogos lo que corresponde, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, lo que sea, sí, para que atiendan y además facturen, porque ese es otro tema, ¿no? Sí. Bueno, esto vamos a empezar a ver, ya no hace ni 2 meses que estoy en el área de salud mental. Estamos empezando a iniciar conversaciones, hemos hablado con algunos psicólogos, hemos reunido con gente de autismo, hemos hablado con las madres que le han suicidado, o sea, estamos haciendo acciones. Sí. Un punto es esto, estamos tratando de hablar, yo concurrí a una reunión de psicólogos cuando pasó esta seguidilla de suicidios, y les pedí, pero me pidieron, vos venís acá en calidad de psicólogo, me pusieron el límite, vos venís acá en calidad de psicólogo y no en la representación del área de salud mental. Sí. Porque con que un psicólogo atienda a alguien por obra social, ya no salí del ámbito público, ¿entendés? Pero no quieren atender por obras sociales. Yo no estoy, digamos, con esta cuestión de responsabilizar exclusivamente a un sector, ni demás, ni de culpa, nada de esto. Ahora, tenemos que tener compromiso. Este es un tema, está bien, pero este es un tema que nosotros venimos planteando, no ahora, hace mucho tiempo, creo que vos lo sabés, o sea, yo lo he hecho público hace décadas que vengo trabajando con esto, con los adictos, con las posibilidades, con los padres que dicen, me van a matar a mi hijo en la calle porque yo no lo puedo contener y nadie lo ayuda. Bueno, todo esto, después de la encuesta y los talleres, ¿tienen realmente gente como para poder tratar la situación que tiene esta población o van a tener que pedir ayuda a otro lado? Vamos a tener que pedir, bueno, casualmente el viernes que viene viene hay una charla de la provincia de suicidio, o sea, vamos a pedir ayuda, la provincia tiene talleres, nosotros estamos armando talleres, casualmente yo estoy armando uno de bullying. ¿Vamos a tener que pedir ayuda a la provincia? Sí, porque ellos tienen muchos talleres. Bueno, pero la provincia tiene esta política que se ve en el CPA, que es, o sea, para una parte de la población es fantástica, para otra parte de la población, entre la que me incluyo, es una peste. O sea, gente
que lo primero que hace es denunciar a la policía, que lo primero que hace es sacar a un paciente que está en tratamiento diciendo no, lo quieren encerrar, los padres disfrutan de tenerlo internado, o sea, ese tipo de bajada de línea que es ideológica. Un trabajo social, no solamente los que estamos en salud mental, todos tenemos que poner, porque a mí me ingresa como nos ha pasado, nos ingresan adolescentes que se autolesionan o con intentos al hospital y los padres firman el alta voluntaria. Eso que se escapa a nosotros. Pero ¿cómo el padre digamos, el alta, ese alta que le dan, a la mayoría, lo firma el padre. Sí, pero a la mayoría le llega en diciembre porque va un profesional y le dice, bueno, ya está, porque en diciembre vienen las vacaciones. O sea, conozco decenas de casos. ¿De qué? De gente a la que se le da el alta oportunamente porque ya no la pueden seguir teniendo en el sistema público. No, nosotros, a ver, yo he estado trabajando como profesional, vos sabés que ahora estoy en la Secretaría de Salud a cargo del área de salud mental, pero he trabajado como psicóloga y tenía mis pacientes en el hospital y ¿cómo le voy a dar vacaciones si no las merece o no está en condiciones? No, eso va en cada individualidad, el tratamiento es individual y no hay dos pacientes iguales, Lili. Sí. Sí, lo sé, pero tampoco todos trabajamos con la misma seriedad. ¿Sí? Pero vuelvo a este tema de ¿qué podemos hacer ante un padre que te firma la alta voluntaria? El alta, ¿pero por qué? O sea, ¿ustedes se preguntan por qué el padre termina firmando el alta voluntaria? Lo termina firmando porque no quiere que lo derivemos a una institución. Bueno, yo no coincido con eso. Sí, Lili, porque nos pasa en el hospital. Porque atiendo a decenas de padres acá que dicen, por favor, ayúdennos, hagan público el caso, y no siempre se puede hacer. Puede ser padres que no tienen obra social, ¿sí? Y cuesta muchísimo una derivación a una internación, ¿entendés? Pero muchos padres que tienen obra social te firman en la alta voluntaria porque no quieren que lo derives a una institución. Y después reincide y vuelve otra vez a tenerlo otra vez en el hospital y volvés a intentar, ¿entendés? Acá hay que trabajar mucho con el adulto, porque fíjate vos, cuando hicimos esta encuesta se desarrolló se hizo durante 2 meses, se le hizo a los adolescentes y a la familia, como te dije. La encuesta de familia, hubo un tipo de respuestas, antes de ese famoso fin de semana de los 3 intentos, de los 3 suicidios, hubo un tipo de respuesta y otro tipo de respuesta, hubo un antes y un después. Donde la respuesta, estaba todo bien antes, y justo estábamos haciendo esta encuesta, y después que pasó ese fin de semana donde hubo 3 intentos de suicidio, hubo otro tipo de respuesta. Hubo una respuesta con más compromiso, más poniendo el alma y el cuerpo, ¿entendés? Entonces, acá hay que trabajar mucho con el adulto también. Porque los adolescentes nos están pidiendo que los adultos estén presentes. El abrazo del adulto, el acompañamiento del adulto. El adulto, vos mismos, Lili, andate a cenar una de estas noches y observa en el restaurante el contexto. Una familia cenando. ¿Sí? Obsérvalos. Está el papá con el celular, la mamá con el celular, el niño, con el celular apoyado en el vaso. ¿Dónde está la familia? Está muy quebrada la familia, Lili. Fíjate que ya se ha perdido hasta la familia, el almuerzo de los domingos. Se ha perdido mucho la familia. Y hay mucho esta figura del adulto de volver a tener un vínculo, a recuperar el vínculo con los abuelos. Entonces, hay un gran pedido de escucha hacia el adulto, ¿sí? Tanto de las familias como también de los directivos, ¿sí? Como de los directivos de las escuelas, como de los profesores. Paola, porque ya estoy sobre el informativo, respecto, digamos, de estas acciones que ustedes dicen que van a empezar con talleres, ¿cuándo empiezan? Estos talleres los vamos a empezar a programar esta semana, Lili, porque el miércoles tuvimos la evaluación de estas encuestas que hicimos, y esta semana vamos a empezar a programar todo esto. Quería contarte que si bien es poco, incorporamos 2 psicólogas a los centros de salud, incorporamos una fonoaudióloga. ¿No hay fonoaudiólogos, Lili? Sí, es un tema que estamos viendo muchísimo, bueno, muy te recurrente. Cuento un datito. Estamos
Dice que yo soy presidente del Centro Universitario Regional, que es un trabajo de honor en que realizo ahí, que tenemos una muy linda comisión, muy comprometida. Estamos evaluando desde una de las facultades que tenemos dentro del Centro Universitario Regional, traer la carrera de fonoaudiología de forma presencial. Bueno, esa sería como una posibilidad, pero la verdad es que el tema que hoy nos convoca, que nos tiene sumamente golpeados, es un tema de crónica de una muerte anunciada, que es lo que sucedió esta semana. Sí. Bien. Hay mucho para hacer. Salud mental es muy amplio. Tenés las mamás como te digo, tenés las mamás con autismo, las mamás de los chicos que te suicidaron, tenés que incorporarnos, obviamente que se tiene que comprometer toda la sociedad. Claro, lo que pasa es que es cuando muy dicen amplio. no hay recurso, sí. No hay recursos, acá hay una cantidad enorme de recursos que se destinan a áreas que realmente no obtienen resultados con sus acciones, que es mucha charla, mucha reunión, mucho taller, mucho esto, mucho lo otro. Y ese dinero se tendría que utilizar para esta urgencia y emergencia que tenemos con el tema de los suicidios, de los intentos de suicidio. Respecto a la parte económica, no es un área que yo... todavía yo no, hace 2 semanas que estoy, es un área que está armada, no es una dirección que tiene un presupuesto, ¿entendés? Pero también convengamos que a nivel mundial, esto de los suicidios, es un problema mundial, no es argentino, no es solamente de Argentina ni de San Pedro, no se consiguen psiquiatras. Tenemos un solo psiquiatra infanto-juvenil, hemos buscado psiquiatras por todos lados, no se consiguen psiquiatras de adultos, ¿sí? Nosotros tenemos la suerte de tener un psiquiatra infanto-juvenil cuando ni siquiera en San Nicolás hay un psiquiatra infanto-juvenil. Tenemos una neuróloga infantil, sí, viene una vez por semana, pero es lo que podemos conseguir, no podemos conseguir profesionales. Yo he estado en mis vacaciones, hace unos días me tomé una semanita de vacaciones, he estado en Buenos Aires en reunión con profesionales, no quieren venir al interior porque económicamente les conviene quedarse en capital. Y cada vez, y fíjate, y esto acordate, por favor, acordate, dentro de 5 años vamos a tener una gran crisis de la salud, porque los que estudian medicina, ¿qué especialidad hacen hoy? ¿Vos sabés qué especialidad hacen la mayoría? Estética. ¿Sí? Entonces acordate dentro de 5 años la gran crisis, hoy tenemos una gran crisis de salud mental, dentro de unos años vamos a tener una gran crisis en la salud en general. No vamos a conseguir médicos clínicos, no vamos a conseguir neurólogos, no vamos a conseguir psiquiatra. La otra vez hablaba con un psiquiatra y me dice, yo no me quiero dedicar a la psiquiatría, eso es la especialidad de psiquiatría. Digo, ¿por qué no te querés dedicar a la psiquiatría si acabas de terminar la especialidad de psiquiatría? Porque tengo que poner el cuerpo y el alma, me dijo. Hay mucho para hablar de salud mental, Lili. Sí, o sea, hay mucho para hacer. Y mucho para hacer, para hablar y para hacer, porque no, vuelvo a repetirte, no conseguimos profesionales. Hay 18 fonoaudiólogos en San Pedro, con la cantidad de chicos que hay con trastornos de lenguaje, mucho producto de la pandemia, no te olvides que tuvimos una pandemia en el medio, pandemia que vino a despertar patologías que venían en camino y que despertó otras que se precipitaron. Paula, si vos me aceptás, le voy a pedir a mis compañeros de APA si me pueden esperar 2 o 3 segundos, porque, bueno, vos sabés que en este lugar, así como llega mucha gente, también se va mucha gente, pero pasan muchísimos adolescentes, o sea, siempre tengo muchos adolescentes que vienen acá, hacen alguna experiencia y demás. Y las que tengo hoy me dicen, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Tengo una de las chicas que, por ejemplo, contestó el formulario. Y dice que bueno, que tiene algo para decir. Ella es alumna de la escuela agrotécnica, se llama Araceli. Araceli, hacele la pregunta, así después nos vamos al informativo. Primero que nada, buen día, Paola. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Soy Araceli. Yo completé el formulario como alumna de la escuela agraria. Sí. Y bueno, podría decirte que está bueno dentro de todo. Y por ejemplo, en una de las preguntas que dice ¿con cuál o con cuáles de las frases te sentís más identificado? Y te pregunta con cuáles, te da la opción de agarrar y dar más opciones, pero en realidad no me podés marcar uno, habría que arreglar eso para mí. Posiblemente, esta no fue la primera encuesta, debe haber muchos errores, seguramente. Pero bueno, creo que faltó mucho compromiso. Sí, pero obviamente que seguramente tiene muchos errores la encuesta porque esta es la primera experiencia que tenemos.
y uno aprende en el caminar. Claro. ¿Sí? Después pregunta. Hay una pregunta, no sé si vos, que me llamó mucho la atención, no sé a vos como adolescente si te llamó mucho la atención, que tenía que ver con las emociones. A ver, la que dice, de las siguientes emociones, ¿cuáles son las que más experimentas en tu vida, no? Sí. Enojo, tristeza, miedo, Bien. alegría, frustración, aburrimiento, ansiedad, envidia, nostalgia, satisfacción. ¿Querés que te cuente los resultados? Bueno, a ver, contame. El 69,7% contestó alegría. El segundo lugar sale el aburrimiento con el 53,5%. ¿Sí? Digo aburrimiento cuando están todo el día con las redes, tienen esta cosa de estar, exponerse todo el tiempo. Aburrimiento. En tercer lugar salió con el 48,9% el enojo. En cuarto lugar salió con el 41,3% la ansiedad, una patología que se agravó muchísimo con la pandemia. ¿Sí? El 37,8% la frustración, 35,4% tristeza, el 33,3% la vergüenza, el 26,6% la empatía. Esto lo marcaron en otras respuestas como esta cosa de que los profesores no los comprenden, como que les exigen mucho, ¿sí? El 23,2% el miedo, el 22,4% la nostalgia, el 20,2% la satisfacción y el 4,9% la envidia. Bien. Ahora, ¿querés preguntarle algo más? Una pregunta. Sí. Una sugerencia para mí. Me en encanta, donde sí, dice, dale. completa la siguiente frase según la cual te sientas más identificado. En vez de agarrar y decir, dar ustedes las sugerencias, podrían agregar la opción de agarrar y completar nosotros las frases. Bueno, había una última pregunta que era, ¿hay alguna temática que no haya sido mencionada con anterioridad y te interesaría que se aborde? ¿Hay algo que no te hayamos preguntado y te gustaría contar, sugerir, recomendar? Sí. La pregunta 11, ¿sí? Ahí se dio la posibilidad. Y algo que nos sorprendió, hubo adolescentes que nos contaron su historia. Bueno, o sea que marca concretamente la necesidad, digamos, de ser escuchados. ¿Alguna pregunta más, Sara? Es lo que te venía diciendo, Lili, la necesidad del escuchado es que el adulto esté más presente. Se la paso a Agustina. Sí, vamos a pasarle a Agustina otra, bueno, ya es un poquito más grande que Araceli, ya es una estudiante del terciario, Sí. pero bueno, seguramente tiene sus preguntas para hacer. Sí, Agustina, sí, Agustina, te escuchamos. Hola Paola, buenos días. Hola Agustina, buenos días, ¿cómo estás? Yo la consulta Sí. que tengo para hacer es básicamente, vos dijiste que no van a ser charlas, sino que van a ser talleres. Sí. ¿Talleres en qué sentido? ¿Van a Bien. ser cosas más prácticas? Sí. ¿O Sí. van a plantear todas estas cosas que vos plasmaste en los resultados? ¿Y les van a Los dar actividades talleres- a los chicos en base a eso? Sí. ¿O cómo lo van a tratar? Porque los Bien. resultados están... Agustina, y las son generales, charlas... pero yo siento que no quedó muy en claro qué se puede llegar a hacer con eso. Bueno, Tenemos los las resultados, pero ¿qué charlas, hacemos con hay eso? un otro que te escucha, ¿sí? En los talleres, el otro participa. La idea es hacer juegos, la idea es escuchar al adolescente y buscarle la vuelta entre todos juntos. Esta es la diferencia con la charla. Yo puedo ir a una charla, a un colegio, dar una charla de bullying, contarles del bullying, de los que participan en el bullying, del espectador, de eso, el otro, tú. Pero en el taller, el adolescente participa, habla, dialoga, plantea su punto de vista, porque nosotros no tenemos todo el saber en que va a dar la charla. ¿Sí? Y está bueno escuchar propuestas. ¿Sí? En la encuesta saltó que lo que buscan los adolescentes pidieron charlas, hablar de salud mental, cosa que el adulto no quiere. Porque si no, a la charla de padres de suicidio no hubieran ido solamente 2 familias. ¿Sí? Entonces hay una gran diferencia entre charla y talleres. En el taller se pueden hacer juegos de role-playing, se pueden hacer
esta cosa de circular, la charla es tipo escuela tradicional, uno sentado atrás del otro, el taller es en círculo, donde todos nos miramos, donde todos podemos manifestar lo que nos pasa, ¿sí? Bien. ¿Algo más, Agustina? Sí, por último, una de las consultas que surgió también desde los oyentes es saber en qué instituciones se hicieron las encuestas. ¿En qué instituciones? En las instituciones estatales y privadas de los colegios de secundarios de San Pedro. ¿En todas las instituciones? Se le mandó a todas. Acá está el compromiso también de los directivos de haberlos bajado. Claro. Por eso digo que hubo 1.103 respuestas adolescentes. Muy poco compromiso. ¿Pero dónde vino el compromiso? Nosotros se lo mandamos a los jefes distritales, de privada y de estatal. Ellos se los mandaron a los directivos. Y me consta, porque estoy todo el tiempo en contacto con Lorena López, que es jefa distrital, y con Miguel, que es el jefe distrital de privada. Me consta que los bajaron. Ahora, del directivo al preceptor y del preceptor al alumno, costó muchísimo. Te digo porque tengo un adolescente en un colegio privado. Claro. Sí, tengo un adolescente en 5º año, así que si mirá si no le iba siguiendo esto. Tengo pacientes que son adolescentes. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, acá volvemos al adulto. Bueno, yo no tengo nada más para contar. Gracias, chicas. Gracias, Paola, por habernos atendido. Algo que sí. ¿Te puedo dar un ratito más? Sí. Yo quiero hacer un pequeño homenaje a Pablo, que hace unos días se nos fue, que estaba con ustedes ahí con una voz increíble que adoré y que bueno, que lamentablemente se nos fue, pero que era un gran ser, él y su abuela. Muchas gracias, porque realmente fue un golpe durísimo para todos nosotros. Bueno, Muchas y le quedo a disposición de ustedes, lo que necesiten. Bien, la licenciada Paola Bacari contándonos sobre los resultados de esta encuesta sobre salud mental que hicieron en escuelas y con padres, con escasa respuesta por parte de los chicos y de los padres para la comunidad educativa que tenemos, y porque es un tema recurrente en las calles, en las charlas, lo difícil que es conseguir un turno para ser atendido en salud mental, y lo complicado que es a veces hacerle entender a las personas que trabajan en salud mental cuáles son las verdaderas necesidades que tienen sus pacientes. ¿Va a seguir el tema? Sí, va a seguir. ¿De qué estábamos hablando hoy? De un asesinato que parecía la crónica de una muerte anunciada. ¿Qué fue lo que pasó? Esta mañana liberaron a la mujer que estaba detenida porque no había elementos suficientes como para mantenerla privada de su libertad. Queda un detenido por el crimen de Nayara. ¿Cuántos más faltan para saber quiénes colaboraron, cómo fue arrojada al río, cómo introdujeron su cadáver de una manera tan cruel y burda como lo hicieron? Todo eso falta. ¿Qué tiene que ver todo esto con la salud mental? Es una larga historia que hoy no corresponde contar, pero es el largo tránsito y padecimiento que padres, abuelos, tíos, primos que tienen a una persona adicta en la familia saben que hay un día que no se puede parar. Lili Berardi. Periodismo y pasión.